Bueno, chicos, retomando un poco donde lo dejamos en el video anterior, eh, recuerden que habíamos encontrado un ejemplo donde justamente analizábamos una senoidal cuya pulsación ya no es más un múltiplo entero de la resolución espectral. Y eh, nos encontramos con un montón de valores que no tienen mucho que ver justamente con lo que uno espera, ¿sí? Con lo que uno espera cuando analiza el espectro de una senoidal, que uno espera ver una delta. En este caso encontramos información incluso hasta en continua. Encontramos un valor medio no nulo, que incluso vimos que las cuentas tenían sentido, es decir, que estaban absolutamente justificadas. Todo eso lo vimos en el video anterior. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, esto, si lo analizamos un poquito más en detalle, tiene sentido, y el sentido que tiene justamente es que no hay que olvidarse que cuando estamos calculando la DFT, nosotros implícitamente, ¿sí?, estamos, ya sea nuestra senoidal, ¿sí?, o cualquier señal que estemos analizando, llamémosla X', en función de K. ¿Sí? En este caso, recuerden que en las n muestras, teníamos una senoidal que ya tenía una frecuencia. En este caso la voy a hacer yo de un poco más de frecuencia, ¿sí? Justamente teníamos un periodo un poco más corto que el que se desenrolla en las n muestras. Producto de que justamente creo que la otra que teníamos en el ejemplo más arriba tenía la fase rotada por pi radianes, es decir, teníamos un menos esta señal. Por lo tanto, teníamos acá un complemento que justamente era lo más evidente, que llamaba la atención, que era un valor medio no nulo, como uno esperaría en una senoidal que está metiendo de prueba, que está analizando de prueba. Seguramente esta senoidal, por supuesto, como es periódica, tiene un valor medio nulo, ¿sí? Lo único que justamente tiene el problema de que no entra de forma entera, es decir, sus periodos no entran de forma entera, no calzan de forma entera en las n muestras de nuestro buffer de análisis, de nuestro tiempo de exploración con nuestro compresor analógico digital. Por lo tanto, esa diferencia conlleva a que justamente tengamos desparramo en la frecuencia. Y para esto, para entender este fenómeno, hay que entender que justamente la periodicidad que está asociada a una señal temporal justamente lo está porque implícitamente nuestra señal está multiplicada por una señal como esta que vemos acá en verde, ¿sí?, cuadrada, que tiene un valor 0 para todo lo que está comprendido desde menos infinito a más infinito, excepto el periodo que está contemplado entre 0 y n, ¿sí?, entre 0 y n muestras, ¿sí? Lógicamente, sí, entre las n muestras que estamos muestreando, ¿no? Es decir, para no entrar con los detalles si estamos entre 0 y n menos 1 muestras, no importa eso. Es decir, lo que quiero decir es que en este tiempo, ¿sí?, nosotros estamos teniendo esa ventana implícita, ¿sí?, que la podemos llamar W, ¿sí?, y la tenemos afectando a nuestra propia señal. Y el hecho de que afecta a nuestra propia señal también conlleva que justamente la señal que nosotros denominamos hasta este momento X va a ser justamente nuestra señal X', ¿sí?, que la tenemos acá en azul, X', por esta W. Es decir, el espectro real de nuestra X', nosotros no tenemos duda que justamente va a ser un espectro. Una delta, como el módulo de cualquier senoidal, ¿sí? Una delta con localización en la frecuencia de la senoidal. El asunto está en que también tenemos que analizar este aporte. Como nosotros ya sabemos, cuando nosotros queremos saber el espectro de X, en definitiva, al multiplicar en tiempo, lo que nosotros tenemos que entender es que justamente la transformada discreta de este producto va a estar dado, ¿sí?, por la transformada discreta de Fourier de X' convolucionada, ¿sí?,
por la transformada de Fourier de nuestra ventana rectangular. Y la pregunta que me gustaría hacerles a ustedes en este momento para que reflexionen es cuál es la transformada de Fourier de esa función rectangular. Bueno, si repasamos un poquito la forma en que se analizan estas señales, es bastante sencilla. Basta con que calculemos la transformada de Fourier, ¿sí?, discreta de Fourier de una señal rectangular, que es una señal que está evaluada solamente desde 0 hasta n-1, ¿sí? Por lo tanto, la transformada de Fourier va a ser justamente la transformada desde n igual a 0 hasta n-1 de, solo durante este tiempo, la señal dijimos que valía 1 por e a la menos j 2pi por k. Recuerden que k es ¿sí?, es el indicador de nuestro eje de frecuencias. Es decir, lo podemos pensar como un número entero, el número entero de resoluciones espectrales, ¿sí? Puede estar, podemos pensar que k igual a 1 se condice con una frecuencia, esto recuérdenlo por favor, una frecuencia que va a ser de 1 por fs sobre n, ¿ok? Esto es lo que nosotros llamamos resolución espectral. Por lo tanto, todo esto que tenemos acá, pic, pic, lo multiplicamos por n, ¿sí?, que es el indicador de esta sumatoria para calcular la transformada discreta de Fourier. Entonces, si ustedes recuerdan de ASIS, seguramente habrán visto que justamente la sumatoria de una serie geométrica, ¿sí?, como la que tenemos ahí expresada, estaba dada, ¿sí?, se puede encontrar de forma cerrada, ¿sí? Por lo tanto, esta transformada de Fourier es una transformada bastante conocida, donde justamente sabemos que para cualquier serie geométrica vamos a considerar, es decir, una serie geométrica, recuerden, era de esta forma, ¿no? ¿Sí? De forma genérica la teníamos como un límite inferior n1, un límite superior n2, y por lo general se ponía una letra griega, a o alfa, si lo que ustedes quieran, elevado a un exponente, a la b. Entonces esto, si no recuerdo mal, era justamente a elevado a la n1 menos a elevado a la n2 más 1 sobre 1 menos a. Recuerden que esto era válido en tanto y en cuanto justamente n2 era mayor o igual a n1, ¿sí? Nuestra transformada de Fourier, ¿qué va a ser? Va a ser igual a, recuerden que vamos a considerar que a, en nuestro caso, va a ser todo esto, ¿sí? Esta va a ser nuestro a. ¿Okay? Y va a estar elevado a la n, que de alguna forma es el índice de la sumatoria, ¿sí? Por lo tanto, recuerden esto para que justamente cuando hagamos justamente a elevado a la n1, que en este caso es a la 0 es 1, ¿sí?, menos e a la menos j 2pi por k sobre n, y en este caso n2 más 1 va a ser justamente n-1 más 1, que va a ser n. Por lo tanto, acá multiplicamos por n y simplificamos con este n de acá abajo. Luego, en la parte del denominador nos va a quedar 1 menos e a la menos j 2pi por k sobre nada, porque en este caso 2pi por k nada más. ¿Por qué? Porque en este caso nos queda, perdón, 2pi por k sobre n, disculpen. 2pi por k sobre n, porque en este caso justamente nos va a quedar solamente esto que vendría a ser la base del exponente, ¿sí? Entonces esto
si se acuerdan de ASYS, tiene una factorización bastante sencilla. Lo que buscamos es sacar factor común. Es decir, para poder expresarlo como módulo en términos de módulo y fase, podemos hacer un factor común que va a ser e a la menos j, el punto medio entre e a la... Esto lo podemos pensar como e a la 0. Fíjense. Y esto es e a la menos j algo. Entonces sacamos factor común, el punto medio entre e a la 0 y e a la menos este argumento. Entonces queda muy sencillito que acá sacamos factor común e a la menos j. En vez que si es el punto medio va a ser este exponente dividido 2. Es decir, que va a ser pi k sobre, y acá nos va a quedar justamente la identidad de Euler. De esta forma logramos muy fácilmente encontrar la identidad de Euler, que va a ser e a la más j pi k menos e a la menos j pi k. ¿Sí? Entonces de esta forma todo lo que tenemos acá es, si se acuerdan, va a ser menos j seno de pi k. ¿Ok? Menos j seno de pi k. Luego, sabiendo esto, acá abajo procedemos de la misma forma, nada más que el factor común en este caso va a ser e a la menos j, e a la menos j pi k. Arriba no me quedó sobre n y abajo sí sobre n. Por lo tanto, acá me va a quedar pi k sobre n. Pi k sobre n. Y acá igualmente nos va a quedar e a la más j pi k sobre n. ¿Sí? Y acá menos e a la menos j pi k sobre n. De esta forma, esta parte de abajo nos va a quedar, ¿sí?, menos j seno pi k sobre n. ¿Ok? Entonces, de esta forma queda bastante planteada la representación en módulo y fase. Permítanme correrme un poquitito del área de escritura. Y acá nos va a quedar que w de k va a ser justamente esto que tenemos acá, va a ser el argumento, y lo que tenemos a la derecha va a ser la fase. Justamente fíjense que menos j se cancela con menos j del denominador y nos va a quedar seno de pi k sobre seno de pi k sobre n. ¿Ok? Por e a la menos j y la fase. ¿Sí? La fase se la dejo para que la calculen ustedes. En este caso no me preocupa demasiado porque no vamos a analizar la fase, pero sí me interesa ver con mucho detenimiento el módulo. El módulo, que es esto que tenemos acá, ¿sí?, el módulo de W, ¿sí?, que es un poco lo que nos debería preocupar a nosotros. ¿Por qué? Porque justamente este módulo de W es lo que nosotros vamos a convolucionar con ese espectro real. Es decir, nosotros justamente cuando convolucionemos, cuando hagamos esta convolución que tenemos acá, ¿sí?, lo que vamos a estar haciendo es convolucionar el espectro verdadero, que es este que tenemos acá en rojo, que vendría a ser el módulo de x', y sea lo que fuera el módulo de W, ¿sí?, lo vamos a sobreimprimir acá, ¿sí?, lo vamos a desplazar, mejor dicho, dado que la convolución con una delta es simplemente desplazar el módulo del espectro que obtengamos de W a este punto. Bueno, me interesa ver un poco qué forma tiene este módulo. Bueno, por anticipar algo, les cuento que este módulo, ¿sí?, de W tiene lo que se conviene hacerlo en esta forma, representarlo en esta forma, porque justo para frecuencias positivas o negativas, porque de alguna forma tiene más que ver con cómo es la señal. La señal esta no es exactamente una sinc, pero tiene una similaridad con la sinc. Se llama kernel de Dirichlet. Kernel de Dirichlet. Y básicamente de lo que se trata es de una señal tipo sinc que se va extinguiendo a medida que nos alejamos del origen, ¿sí?, como la sinc, y que tiene su punto más alto en 0,
donde justamente la función vale n. ¿Ok? Esta función vale n. Para tomar un poquito más de cercanía con esta función, que ya dijimos que iba a ser el módulo de W, ¿sí? Lo que tenemos que ver también es prestar atención a dónde van a estar estos cruces por cero, ¿sí? Esos cruces por cero nos interesan muchísimo dónde van a estar. Y les dejo a ustedes como pregunta es que me los calculen, que me averigüen dónde están. Es muy sencillito observar esa función, pero ¿dónde están los cruces por cero? ¿Sí? Los cruces por cero, ¿dónde están? ¿Ok? A ver quién me lo comenta. ¿Dónde están esos cruces por cero? Por lo pronto, una forma de hacerlo, ¿sí? Para los que no sean muy afectos a la... a ver qué le pasó acá a mi Spider, que no sea tan crítico como dice. ¿Qué dice acá? Acá está ahí todo. Anda esto. Supongo que sí. Ahí va. No es tan crítico como decía. Para esto entonces me hice un pequeño scriptcito donde transportaba acá mi función pi por k sobre pi seno de pi por k sobre seno de pi por k sobre n, ¿sí? Para un poco tener una noción de qué forma iba a tener ese kernel de Dirichlet, un poco si era acertado el análisis que había hecho yo. Bueno, sí, la función tiene esa forma, recuerden que como es el módulo, no puede tener valores negativos, ¿sí? Y entonces un poco toda la parte negativa se rebota, o si quieren podemos hacerlo un poquito más prolijo y considerar que en este caso va a ser el valor absoluto, np.abs, de esta función que tenemos acá, y eso arrojaría el valor que esperamos todos, pero acá no sé qué me pasa, no me responde. A ver ahora sí, y ahora también. A ver ahora, vamos a ver si esto tiene un poco más de sentido. Correcto. ¿Ok? Entonces fíjense que en este caso la función el kernel de Dirichlet tiene una forma un poco más esperada, como lo habíamos dicho. Vamos a ver que justamente el valor este toca un 1000 en el origen, en 0, ¿sí? Como tal cual lo programamos. Okay, recuerden que pusimos acá arriba, no sé qué pasa, un n igual a 1000. Entonces, bueno, con esta forma de simular este kernel podemos tener una noción, y para aquellos que no quieren ver o no quieren tomarse el trabajo de analizar el numerador de esa otra función, pueden ir por la parte experimental. Pero un poco para que vean una forma un poco más realista de esta función, vean que decrece rápidamente, pero no crean que tanto. Estamos ploteando desde 0 hasta 10, desde menos 10 a 10. Recuerden igual que nosotros nos consideramos solamente la parte del espectro positiva, por lo tanto esto tendría interés solamente por encima de 0, aunque para el análisis que estamos haciendo ahora, fíjense, no es tan desatinado pensar que justamente cuando la desplazamos de 0 a esa señal, a ese kernel de Dirichlet, no cobre importancia. Justamente el hecho de tenerla graficada en su forma simétrica desde el 0. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver es que justamente el espectro se va a montar ahí. ¿Qué será lo que estará pasando cuando nosotros tengamos nuestro kernel de Dirichlet montado sobre nuestra señal de análisis? ¿Será que justamente lo que sucede al convolucionarse es que lo que estaré observando ahora en cada bin, en cada proyección de la DFT, es que la energía que yo tenía en mi X' verdadera se desparramó a los bins adyacentes, es decir, a los puntos de muestreo del espectro adyacentes? Todo parece que esa hipótesis tiene sentido. Entonces, justamente, muy atentos a este fenómeno, que es lo que se llama, ¿sí?, como la función de ventaneo implícita, ¿sí? Justamente, esto mismo lo pueden ver en el libro de Porat, donde hace un pequeño cambio de variable, pero es exactamente el mismo fenómeno. Y lo que se manifiesta acá es que justamente el kernel implícito, es decir, la ventana implícita, ¿sí?, nos provoca ese desparramo de energía o ese kernel de Dirichlet superpuesto en lo que sería cada bin, ¿sí? Superpuesto en lo que sería cada bin. Si alguno tenía alguna duda de por dónde pasaban los cruces por cero, creo que en esta
en esta diapositiva ya tiene una pista muy grande, ¿sí? Muy grande. Fíjense que cada uno de esos kernels de Dirichlet de alguna forma están encajados, ¿sí? Y da la impresión como que no se pisan unos a otros. ¿Por qué? Porque todos esos kernels tienen los cruces por ceros en el mismo lugar, ¿sí? Entonces, de producirse un desparramo se va a producir, ¿sí? Pero en caso que nosotros pongamos una senoidal que esté sincrónicamente situada respecto del buffer de muestreo, es decir, que sea un múltiplo entero de la resolución espectral, lo que es lo mismo a todo esto que dije, es decir, no va a haber ninguna clase de desparramo, ¿sí? Justo porque toda la energía va a quedar concentrada en ese punto de muestreo y todos los cruces por cero harán que no haya ningún desparramo a los bin adyacentes, ¿ok? Eso podría explicar por qué en el ejemplo 1 funcionó tan bien el análisis espectral y en el punto 2 parece como que se destruyó toda la bondad que tenía, dado que justamente apareció energía en todos los lugares donde no lo esperábamos. Muy bien. Bueno, este ventaneo explícito por supuesto que existe, ¿sí? Yo los animo a ustedes a que no solamente calculen el espectro de la ventana rectangular, como lo acabamos de hacer nosotros de forma teórica, es decir, que lo hagan de forma práctica, es decir, que calculen su DFT o su FFT, ¿sí? Que son herramientas que ustedes ya manejan, sino que aparte intenten calcular el módulo en dB, ¿sí? Para tener una noción de eso que dijimos de alguna forma un poco liviana, ¿sí? Que la sync decrece, no sabemos si muy rápido o muy despacio, pero podríamos tener una idea mucho mejor, mucho más acertada, mucho más acabada, si esto lo ponemos en dBs, ¿sí? Para ver justamente de la energía que tenemos concentrado en lo que sería el bin de análisis, ¿sí? Cómo afecta a las adyacentes un eventual desparramo en el caso de que haya un corrimiento de la frecuencia de análisis, ¿sí? Eso sería muy interesante de cara a tener una idea de cuánto alcance tiene la perturbación que yo puedo producir cuando justamente desintonizo una señal, ¿okay? Bueno, eso es un desafío que les dejo, ¿sí? Poder reproducir esta figura que ustedes ven acá de la ventana implícita rectangular, ¿sí? Y ver si pueden reproducir estos resultados, ¿no? Que tenemos una distancia al lóbulo principal en lo que sería amplitud del lóbulo secundario más grande de solamente 13,5 dB. Muy bien. Entonces este fenómeno que acabamos de presentar, así un poco de sopetón, ¿sí? Que tal vez a alguno de ustedes lo sorprendió, se llama desparramo espectral o leakage en inglés, ¿sí? Y básicamente lo que consiste es un poco de entender por qué es que tenemos leakage en estos dos ejemplos que teníamos antes. Entonces fíjense, para el caso como decíamos, donde nuestra X', como la llamábamos recién, nuestra X', ¿sí? Está sintonizada perfectamente en el punto, en el primer bin de la DFT, no va a existir desparramo, porque todo el desparramo que está haciendo se va a encuestar justamente para 1, 2, 3 y todos los demás. Pero fíjense que nuestra señal, nuestro kernel de Dirichlet, en esos puntos tiene cruces por cero, por lo tanto no va a haber ningún desparramo. Ahora, ¿por qué? Porque la convolución, cuando montemos nuestro kernel sobre esa localización, los cruces por cero justamente tendrán proyección nula. Es decir, podríamos pensar como el mismo concepto de ortogonalidad que hablamos antes. Sin embargo, cuando nosotros la desplazamos apenas desplazamos nuestra senoidal, es decir, la desintonizamos un poquito, ¿sí? Si nuestro módulo de X' va a estar acá en este momento, ¿sí? Lo que sucede es que cuando nosotros desplazamos a ese punto, producto de la convolución, a nuestro kernel de Dirichlet, lo que empezamos a encontrar justamente como efecto de haber desplazado ahí nuestro kernel es que en los puntos de encuestamiento ahora ya no tienen más valores nulos, sino que tienen estos valores para 2, para 3, para 4, ¿sí? Para el valor medio. Por lo tanto, muy atentos a estos efectos de leakage, ¿sí? A estos efectos de desparramo. ¿Por qué? Porque estarán de acuerdo conmigo que el espectro de una senoidal que es absolutamente singular en esta frecuencia,
¿sí? Recuerden que esta frecuencia para el experimento era justamente de 1,5 por fs sobre n, ¿sí? Bueno, ahí se me fue el n. 1,5 fs sobre n. Entendemos todos que es una delta, ¿sí? Pero en este caso, el espectro que vemos en azul es justamente el que vamos a estar observando con nuestra FFT o con nuestra DFT. Por tanto, eso dista bastante de ser una delta. ¿Okay? De hecho, tenemos energía en todo el espectro que analizamos. Bueno, esto es un poco desilusionador, tal vez, pero bueno. Van a ver que en todo lo que hagamos de acá en adelante, ¿sí? Van a hacer esfuerzos para intentar mitigar estos efectos. ¿Okay? Entonces, no quería dejar de presentarles este efecto, el efecto del desparramo espectral, que es un efecto muy importante que vamos a lidiar mucho con este problema en todo lo que es análisis espectral. Y bueno, lo vamos a seguir viendo en los siguientes videos. Así que hasta acá este video y nos vemos en el que viene.